Yo soy un artista contemporáneo. ¿Cuál es tu estilo? Siempre se dice, ¿no?, que el arte vale lo que uno esté dispuesto a pagar por él. ¿Quién pone el precio del arte? Sí, el arte es una inversión siempre y cuando sepas invertir. ¿Cómo fomentar ese lado creativo en uno? ¿Para qué está un artista? ¿Para qué seguir un artista? Un artista hace mejorar la experiencia humana en este planeta. Es decir, yo no estoy aquí para ser igual que este o para ser igual que el otro. ¿Cuánto cuesta una obra de José Luis? Yo tengo un amigo coleccionista que compró una obra de Kippenberger, creo que fue, por 1.000 euros y lo ha vendido por 1.000.000. Un mensaje a los jóvenes. ¿Cómo ha sido el trayecto para salir de Málaga a los distintos lugares? No siempre el presente valora lo que se va a valorar en el futuro. Buenas, hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Andy. Antes de empezar quería agradeceros a todos como siempre por suscribirse, comentar, darle me gusta e invitarlos a seguir haciendo para que crezca el canal. Hoy estamos en un episodio muy increíble, como puedes ver aquí, un nuevo escenario. Hoy estamos con José Luis Puché. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, José Luis, ¿quién es José Luis Puché, el que tengo aquí presente? Yo soy un artista contemporáneo que empezó siendo muy joven, prácticamente desde niño, ¿no? Que me di cuenta de que el arte, no sé, tenía una llamada especial, ¿no?, a través del arte y era como algo sumamente atractivo para mí. El hecho de poder ir a ver exposiciones como artistas que yo admiraba, como por ejemplo Velázquez, Goya. Ya después se introdujeron otro tipo de artistas, ¿no?, más adelante, como Miguel Ángel, Bernini, que fueron de mi interés cuando comencé a estudiar Historia del Arte, porque no hice Bellas Artes, sino Historia del Arte. Entonces, a partir de ahí, digamos que se forma para mí la teoría del arte, ¿no? Es algo que, fíjate que yo me pensaba que iba a ser como un hándicap para mí porque nunca había estudiado la praxis del arte, el ejercicio como tal. Pero al final me vino muy bien porque el ejercicio del arte yo lo fui practicando desde niño de una manera sumamente autodidacta, cosa que al final he terminado agradeciendo porque me ha hecho sentir como más libre, ¿sabes? En cierto sentido. El hecho de no estar atado a las enseñanzas de un maestro, ¿no? Me hizo ser sumamente inquieto a la hora de mirar las exposiciones desde un punto de vista muy analítico, ¿no? y muy descriptivo. Entonces ya después todo eso se sumó a la teoría que había aprendido de la teoría, de la historia del arte, y entonces se produjo como la simbiosis perfecta para mí a la hora de fraguarse, digamos, lo que es la figura del artista. Qué bueno, en una de las entrevistas que te han hecho dices tú que vas a los museos y apuntas hasta con qué papel han hecho eso. Sí. Esa es tu parte autodidacta. ¿Por qué hacías todo eso? Bueno, pues porque cuando yo veía un cuadro siempre me preguntaba muchas cosas, ¿no? Y esa es una de las cosas que ha desaprendido el público, ¿no? Que tiene miedo incluso a enfrentarse a determinadas exposiciones, sobre todo de arte contemporáneo, ¿no? Porque tiene miedo a no saber siquiera qué preguntarse, ¿no? Cuando solamente hay que dejarse llevar. Es decir, ve un cuadro, analízalo, pregúntate cosas que vas a encontrar ahí mismo, ahí están las respuestas, solo tienes que buscarlas, ¿no? Y encontrarlas. Entonces, para mí, claro, yo cuando veía un cuadro me preguntaba desde cómo se ha hecho, qué puede significar o qué significado tiene para mí. Es decir, muchas veces los cuadros no tienen una verdad absoluta, sino tiene la verdad que uno quiera encontrar en él. Eso es, digamos, una cosa que es súper democrática dentro del arte, el poder llevarte tu propia verdad y que nadie te dicte cuál es. Entonces yo siempre he sido muy reacio a usar audioguías y tal, porque al final te estás quitando parte de tu entrenamiento a la hora entrenamiento y disfrute de enfrentarte a un cuadro, ¿no? Entonces, claro, cuando yo era niño, cuando me preguntaba esto, cómo se había hecho, agradecía muchísimo a los artistas el hecho de que hubiesen descrito formalmente cómo estaba hecho el cuadro, es decir, cuál es el papel que han utilizado, o el tipo de lienzo, o la pintura que han utilizado, es decir, muchas veces los artistas dicen técnica mixta, ¿no? Claro, en la técnica mixta vale todo,
O sea, puede haber, yo qué sé, desde clara de huevo hasta pigmentos o cualquier otro tipo de material, ¿no? Pero sin embargo, si tú colocas, no, pues mira, aquí he utilizado el óleo y he utilizado no sé qué otro material, ta, ta, ta. Entonces, claro, yo cuando encontraba resultados formales, es decir, resultados visibles, que a mí me atraían muchísimo, yo me preguntaba el hecho de cómo se había hecho y encontraba la respuesta incluso en las propias cartelas, ¿no? Entonces, claro, yo es algo que he agradecido enormemente porque yo después he podido ir a las tiendas de Bellas Artes a comprar esos materiales y después intentar encontrar esos resultados, ¿no? Y después te derivan incluso a otros resultados distintos porque el papel del artista no es copiar al otro, sino es encontrar nuevos caminos. Es decir, ese artista te ha abierto un camino y tú tienes que encontrar el tuyo propio, que ese es verdaderamente el ejercicio científico del artista, que es para lo que nosotros estamos aquí. Qué bueno. José Luis, ¿y cuándo comienza tu carrera como artista, digamos? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para entrar en este mundo del arte? Sí, bueno, mis primeros pasos yo lo puedo considerar que fueron a partir como desde el 2004 aproximadamente, 2003-2004, cuando yo regreso de estudiar en Roma. Fui a estudiar un doctorado, cosa que al final nunca acabé, pero comencé a estudiarlo en Roma. Y a partir de ahí, cuando yo llego a casa, quiero dedicarme en pleno al arte, ¿no? O si no puedo en pleno, porque había que empezar a trabajar en otro tipo de cosas, sí que empezar a marcar mi propio camino. Entonces, empiezo, por ejemplo, a presentarme a concursos de arte. Y oye, mira qué bien que empiezo a ganarlos, empiezo a ganar mis primeros premios, ¿no? Entonces todo ello te da como una especie de crédito, ¿no? Y también un empuje personal, porque dices, hostia, puedo aportar, ¿no? Puedo hacer algo realmente interesante y ojalá este sea también un medio que me proporcione el vivir de esto, ¿no? Porque claro, no es lo mismo trabajar en una cosa que te ofrece tu sueldo, ¿no? Que dedicarte en pleno al ejercicio artístico, porque al final te das cuenta de que el artista no es artista 8 horas al día, es artista 24 horas al día. Te levantas pensando en el cuadro y te acuestas pensando en el cuadro. Entonces, claro, si trabajas en otra cosa, eso no te lo va a proporcionar en la vida. O sea, porque yo he experimentado, he tenido 1, 2 trabajos al mismo tiempo y al mismo tiempo intentar, y claro, es muy, muy complicado. Puedes comenzar así, pero después, a largo plazo o a medio, te tienes que encontrar a ti solo como artista e incluso sufrir, que de vez en cuando tampoco está mal. Vale, wow, ahí has contado tantas cosas que tengo varias preguntas. Primera, entonces tú, 24 horas es como un emprendimiento, ¿no? Tú estás 24 horas pensando en ello y siempre generando. Tú vienes aquí al estudio y desde el primer momento empiezas a creas 20.000 cuadros hasta que sale el que te gusta, o lo haces todo por encargo. ¿Cómo es un día tuyo? Sí, mira, yo normalmente llego al estudio sobre las 9 de la mañana aproximadamente, pero no puedo llegar al estudio y ponerme a pintar de inmediato. Hay como un proceso de concentración que es un proceso natural. Es decir, no es algo impostado ni nada, sino me tomo mi café, si puedo leo algo y demás, y procuro sentarme aquí fuera en la terraza que tengo unas vistas maravillosas y eso me ayuda. Ahora no tanto en verano porque hace muchísimo calor, ¿no? Pero en invierno ahí me siento con mi mujer, hablamos y demás. Y ya después cuando ya me siento listo, pues me pongo Entras como en tu zona. sí, me pongo frente al papel y me pongo a dibujar. Y ahí comienza, digamos, el apartado de la praxis, ¿no? Como tal. Pero ¿cómo funcionamos? Nosotros antes funcionábamos, digamos, con lo que es el sistema actual del arte, ¿no? El sistema, algo que no ha ocurrido en toda la historia del arte, ¿no? Que se ha profesionalizado hacia el extremo, ¿no? Porque, claro, está el papel del el galerista, el coleccionista que compra en la galería, pero después hay muchísimos lo que se llaman agentes culturales. Entonces, yo antes trabajaba con galerías, pero ahora mismo actuamos más por libre, porque empezamos a sentir que nos encorsetaban demasiado y que únicamente aquí lo que importaba era el comercio del arte, ¿no?
Entonces yo empezaba a sufrir que mi trabajo comenzaba a ser algo dependiente y que aquí lo que priorizaba era la economía y yo necesitaba sentir más espacio y más libertad para crear eso libremente. Entonces nosotros ahora mismo como funcionamos es seguimos trabajando con galerías, pero de manera puntual, son colaboraciones puntuales que tenemos y sobre todo lo que tenemos son las figuras de art manager que lo tenemos repartidos por diferentes partes del mundo, desde Brasil, Sydney, Europa y demás, ¿no? Entonces, claro, no nos circunscribimos en un espacio concreto como puede ser solamente el territorio nacional español, sino que intentamos abarcar lo máximo posible pues todas las áreas del mundo, ¿no? Claro, esta red nos posibilita esto. Cuando trabajas con ciertas galerías, digamos que pierdes esta autonomía también. Claro, exactamente, porque empiezas a tener problemas de exclusividades y demás. Entonces, la figura principal que yo tengo en mi vida es Mar, que es mi mujer, pero al mismo tiempo es mi art manager. Entonces ella es la que coordina todos estos agentes y demás. Y bueno, pues cuando es para una galería, sí que nosotros conformamos una serie de obras, ¿no? Que pueden ser de 10 a 12, 20, lo que la galería, dependiendo del espacio de la galería también. Y si no, también hemos abierto en los últimos años un espacio digamos, a la obra hecha ex profeso para ese coleccionista o para un proyecto en concreto, ¿no? Donde, oye, mira, José Luis, tenemos una pared, no sé, de 8 metros, ¿qué tal si nos hacen por encargo, ¿no? Una obra de 6 metros. Entonces, nosotros lo que sí que exigimos en ese área es tener la libertad. Es decir, es verdad que hay personas que nos pueden decir, oye, mira, sí que me gustaría que en este caso se hable del teatro, ¿no? Porque es para un teatro. Entonces, claro. Es decir, Antonio Banderas te contrató para el teatro suyo, ¿no? Efectivamente, sí, este es el caso de Antonio, ¿no? Que nos llamó y me dijo eso, que quería una obra ex profeso y que si pudiese hablar del teatro, pues mucho mejor, ¿no? Cosa que, claro, que era obvio que tenía que hablar de ello, ¿no? Pero bueno, no está del todo mal, ¿sabes? Porque muchas veces digamos, el arte institucional, bueno, el arte, digamos, oficial, como tal, sí que les chirría este tipo de cosas. Y yo, al contrario, he encontrado que es maravilloso porque te saca inmediatamente de tu zona de confort, ¿sabes? Los artistas empezamos a tener pues nuestro concepto con el cual trabajar, o sea, y vamos rodeándolo constantemente como si fuéramos no sé, una luna en órbita alrededor de un planeta, ¿no? Pues en este caso te saca totalmente de esta órbita y te hace explorar terrenos que ni se te había ocurrido explorar, ¿no? Por ejemplo, en el teatro encontré muchísimos apartados filosóficos que están en línea directa conectadas con el mundo del arte y que yo no conocía. Entonces, claro, explorar esos territorios te hacen enriquecer tu propio concepto como artista, ¿no? Es decir, o sobre tu obra artística. Y encuentras conexiones que jamás habías encontrado. Entonces, claro, todo eso, al final, son matices que van enriqueciendo tu material artístico. José Luis, estoy pensando porque has mencionado distintos puntos, Sydney, Brasil, Dubái, etcétera. ¿Cómo ha hecho, porque seguramente alguien se esté preguntando, cómo ha hecho esta persona que ha estudiado en Málaga, que ha empezado en Málaga, ahora a exponer a lo largo de todo el mundo, de tener distintos puntos de venta y demás? ¿Cómo ha sido el trayecto para salir de Málaga a los distintos lugares? Pues mira, yo diría que digamos, el primer apartado sería el tema de concursos y sobre todo concursos internacionales. Cuando comienzas a inscribirte en estos concursos y empiezas también a tener premios en ellos, te empiezas a poner en contacto con personas que claro que ya no están en tu territorio, sino que están fuera de él. Y empiezas a tener conexiones y enlaces. Pues tuvimos, por ejemplo, un concurso en el que fuimos premiados, que fue en el Emergent Artist Award, que se celebró en Dubái. Claro, digamos, de los premios era exponer también en una galería en Bruselas. Entonces, claro, el hecho de exponer allí nos puso en contacto con otros galeristas, otros comisarios, otros críticos de arte, ¿sabes? Que se interesan por tu obra. Que va surgiendo, digamos.
Efectivamente. Y a partir de ahí comienzan enlaces, ¿no? Es como, no sé, te pones en un punto de conexión y ese punto de conexión no tienes ni idea de a dónde te va a llevar, ¿sabes? Entonces, y eso es muy bueno, eso es algo muy a tener en cuenta. Después también tuvimos otro premio en Alemania, en otro certamen internacional, y eso también nos puso en contacto con otra serie de personas, otros artistas y demás. Entonces, claro, empiezas ahí a tener esas conexiones que te van a llevar a otros sitios muy importantes, ¿no? Y otro tema también importante son las redes sociales. Si las trabajas bien, es decir, si las utilizas desde un punto de vista profesional, es una herramienta súper valiosa, muy, muy valiosa. Porque claro, enseguida que tú cuelgas un cuadro, tú en ese momento lo estás haciendo visible al mundo entero, prácticamente. Entonces yo recuerdo cuando empezamos a hacer, mejoraba mi trabajo artístico al tiempo que también mejorábamos, digamos, nuestro posicionamiento. Y claro, y gente que no conocíamos de ningún lado, pues nos llamaban pues desde Estados Unidos hasta Sydney. Entonces ahí empezamos a tener también esos puntos de conexión. Vale. ¿Y cuál ha sido la exposición o el lugar que más te ha gustado, te ha motivado a hacerlo? Exposición que más me ha motivado a hacerla. Sí, Bueno, el que más te ha gustado, que tú has dicho, wow, llegar aquí no lo puedo creer. sí, no sé, fíjate que no tengo ni un lugar predeterminado en la cabeza, ni tampoco un lugar así, aunque bueno, por lejanía, por el tipo de galería, sí que diría la Olsen de Sydney, sí que fue una muy buena exposición, porque fue una exposición individual. Yo había colaborado previamente con ellos en una exposición colectiva, que éramos muchos artistas de todo el mundo y demás, y eso proporcionó que al cabo del tiempo nosotros pues hiciésemos una exposición individual allí. Todo ello también gracias al trabajo de nuestra art manager de Sydney, bueno, que propició también ese encuentro, ¿no? Pero después tengo lugares muy especiales que están hechos ex profeso, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos comentado antes con Antonio Banderas en el Teatro del Sojo, la verdad que fue un trabajo muy sufrido, porque eh, lo pasé realmente mal haciendo esa pieza, básicamente por el tiempo en el que se hizo, porque se hizo casi en su totalidad en un verano súper caluroso. Y lo pasé muy mal, porque además los materiales reaccionaron por el tipo de calor de una manera imprevista, y eso me ocasionó muchos problemas para poder llevar a cabo la pieza. Pero yo diría que sí, que es un mix, ¿no? Esos dos sitios, tanto los lugares hechos ex profeso como la galería, ¿no? Qué bueno. Y ahora, para el que no sabe mucho de arte, has mencionado que tienes distintas obras. ¿Cuál es tu estilo, José Luis? Bueno, mi estilo es un estilo que se puede encajar dentro de lo figurativo, pero que intenta encontrar resultados hasta ahora inexplorados, ¿no? Yo comencé siendo un artista, pues, como muy mimético, es decir, casi vinculado al hiperrealismo, porque entendía en ese proceso de aprendizaje del autodidacta, ¿no?, que tenías que llegar a unas cotas de virtuosismo, pues, muy altas, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas ahí, te das cuenta de que lo que tú haces, pues puede haber en el mundo, no sé, 100.000 personas más que lo hagan. Entonces, claro, eso no te distingue como artista, no te hace singular, ¿no? Te hace formar parte de una masa, pero no te hace nada, digamos, especial, porque yo entiendo que el papel del artista es para proporcionar nuevas sensaciones. Es decir, yo no estoy aquí para ser igual que este o para ser igual que el otro y digamos como apropiarme de ese éxito, ¿no? No, tú tienes que encontrar el tuyo propio y tu camino. Entonces, claro, yo pertenezco a una figuración que está vinculada al mundo del dibujo, pero que el resultado final tiene connotaciones muy parecidas al de la pintura. Entonces mi dibujo comienza siendo un dibujo casi académico, ¿no? Desde el punto de vista formal, pero después se destruye con el agua. Eso hace que al final te quede un dibujo sumamente fluido,
un dibujo muy, muy orgánico en el que el factor, digamos, sorpresa es muy importante y donde yo le doy importancia a esa sorpresa. Es decir, tienes un dominio del trabajo, pero siempre dejándote llevar por una autodefinición del propio dibujo, del propio material. Exacto, ahí como que nombras como un estilo propio, una originalidad. Para un joven que quiere ser artista, que está empezando y que, como dices tú, está empezando a hacer cierto estilo, está empezando a copiarle a alguien, pero dice, yo estoy haciendo estos cuadros, me salen igual que Picasso, por decir un ejemplo, pero aún así no estoy teniendo el éxito que quiero. ¿Qué le recomiendas a tu joven para que se convierta en un artista reconocido? Ujú. Bueno, pues en primer lugar tiene que trabajar mucho, tiene que darse cuenta de sus propios errores, porque se cometen. Yo mismamente los cometía, y darte cuenta, tener ese espíritu autocrítico y darte cuenta de que tienes que trabajar para llegar a algo que no haya llegado a nadie. Mm. ¿Sabes? Picasso fue Picasso, eh, siendo un artista que podía haberse dedicado perfectamente dentro de un estilo decimonónico a vivir muy bien, pero muy bien, pero renunció a todo eso porque sabía que el arte necesitaba otra cosa, ¿sabes? Entonces él exploró su camino. Entonces, claro, nos hizo llevar a toda la humanidad a un lugar que antes no se había explorado, ¿sabes? Entonces, claro, ¿para qué está un artista? ¿Para qué seguir un artista? Un artista hace mejorar la experiencia humana en este planeta. Es decir, ¿para quién trabaja un artista? El artista, al fin y al cabo, trabaja para la humanidad. No trabaja ni para sí mismo, trabaja para hacer que nuestra experiencia sea muchísimo mejor, ¿no? Entonces, claro, digamos, esa es la filosofía que yo creo que un artista debe llegar. Después, por otro lado, otra cosa muy complicada es intentar saber vivir de esto. Es un terreno muy complejo al que, por desgracia, no todo el mundo llega, porque es muy complicado, pero el artista tiene que saber mantener un equilibrio entre lo que es esa honestidad de la que he hablado, por ejemplo, como la que tuvo Picasso, de renunciar a lo que él mejor sabía en pro de encontrar algo nuevo, y después, por otro lado, saber que tienes que vivir de esto. Entonces, claro, hoy en día el artista no es solamente un tío que está en su estudio y está trabajando y está encerrado con la puerta cerrada y demás, y viene y espera a que alguien te descubra, sino que el artista hoy día también es un empresario, es autónomo, tiene que pagar sus impuestos, necesitas un asesor, y todo eso implica muchísimas más cosas. Estamos ahora mismo en un mundo sumamente complicado, muy competitivo, en el que también vas a necesitar cómo visualizar tu trabajo para que llegue a cuantos más sitios mejor, ¿no? Entonces, claro, tienes que lograr ese equilibrio perfecto. Ni puedes estar todo el día encerrado en un estudio creando con esa honestidad de la que hemos hablado, ni tampoco puedes dedicarte 100% digamos, a la economía, o a ver qué tipo de arte triunfa ahora mismo y yo quiero sumarme a este carro y así triunfar en la vida, y me voy a dedicar a todas las banalidades del mundo, a ver de por haber, ¿no? Entonces, claro, necesitas el equilibrio, ese equilibrio. Bueno, y justo has mencionado una gran duda que tengo yo es cómo es el mundo, el mercado del arte, es decir, ¿quién pone el precio del arte? Ujú. Sí, bueno, el precio, siempre se dice, ¿no?, que el arte vale lo que uno esté dispuesto a pagar por él. Pero, claro, es complicado. Claro. Claro, a ver, el que tiene que empezar a poner el precio es el artista. Es el que decide qué vale su trabajo, ¿no? Pero claro, el artista tiene que también controlar, en cierto modo, el mercado. Es decir, tú no puedes cobrar más que un artista que curricularmente o artísticamente esté por encima de ti. Porque evidentemente, digamos, el coleccionista que suele estar habituado a manejar precios, sabe, dice, bueno, ¿cómo voy a comprar esta obra si hay artistas mejores que tú que cobran menos? Entonces, claro, el artista debe conocer su trabajo. ¿Cómo comienza un poco a establecerse esos precios o a regularizarse? Muchas veces los concursos son una prueba de ello, ¿no? En los concursos siempre suele haber jurados que están muy acostumbrados
a todo este tema de mercados también, y si le van a dar a un artista 6.000 euros, saben que sus precios se mueven en eso, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a ganar ese tipo de concursos, digamos que se van regularizando en función de esos premios que vas obteniendo, ¿vale? Y entonces curricularmente pues ya, digamos, se va estandarizando. Hay una cosa que se llama, ¿cómo se llamaba? Era una proporción, Marc, ¿cómo se llamaba? Eso. Perfecto, perfecto. Ahí está el manager. Sí, sabe el tema también. Se llama factor multiplicador, que es, normalmente los artistas teníamos esos factores, es un número que tú tienes, y entonces tú vas multiplicando según, digamos, la altura y la anchura del cuadro. Es decir, sumas las dos partes y lo multiplicas por ese factor multiplicador, y eso te va a dar el precio de la obra, ¿vale? O sea, es como el metro cuadrado de la inversión inmobiliaria. Más o menos. Sí, funciona así. Entonces, así comienza un poco también el tema del mercado. De hecho, los artistas o muchos coleccionistas nos preguntaban, ¿cuál es tu factor multiplicador? Y tú dices, pues yo tengo el 10, yo tengo 12, ¿sabes? Entonces, claro, tú también tienes que controlar que tú no puedas tener un factor multiplicador más alto que otros artistas que están, digamos, por encima de ti, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que estar muy controlado. José Luis, y también, bueno, siempre en las redes se dice mucho que, bueno, creen que el artista pinta un cuadro, hace lo que quiere y le pone el precio sobrevalorado y muchísimo. Pero eso a mí me suena un lavado de dinero, porque ¿cómo puede ser que ese cuadro valga X millones? ¿Qué le respondes tú a esa gente que acusa al arte de que es lavado de dinero? Bueno, a ver, es que, claro, en el arte hay muchísima especulación también. Pasa como con la inmobiliaria, ¿no? Se especula con el dinero. Hay muchos factores. Cuando vemos precios desorbitados de algunas obras, hay que tener en cuenta que hay una serie de empresas, como unos holding o así, que están detrás de ese tipo de obras, ¿no? Porque, digamos, van jugando con ellas. Entonces, claro, yo también veo cosas que están fuera de mercado. Es decir, yo veo algunas obras y veo algunos artistas y veo los precios y digo, wow, yo que, o sea, no lo manejo todo, evidentemente, ¿no? Pero sí más o menos cuánto cobra un artista por un cuadro. Entonces, claro, veo cuadros que están, o obras que están fuera de mercado. Entonces, claro, se venden. Oye, pues mira, si tienes suerte de que los venden, pues fenomenal. Pero, claro, ya aquí empezamos a jugar con otro tipo de factores, ¿no? Yo, por ejemplo, como ya asumiendo un papel como historiador del arte, también veo que artistas de los que hoy cobran tantísimo realmente están aportando y formarán parte de la historia del arte. Porque eso es algo que hay que tener en cuenta. En el barroco había artistas que eran los números 1 y hoy están como en cuarta división, ¿sabes? Entonces, claro, eran por los que más se pagaban y actualmente no están prácticamente visibles en ningún museo. ¿Por qué? Porque artistas que estaban un poco por debajo, al final la historia del arte los ha puesto en su sitio, ¿no? Por ejemplo, pasó con el Greco. El Greco hasta el siglo XIX no fue un artista que fuera realmente valorado, ¿no? O bueno, casos súper conocidos como Van Gogh y demás. Es decir, no siempre el presente valora lo que se va a valorar en el futuro. Ok. Y José Luis, el que ha llegado hasta aquí la entrevista, tiene la gran duda. ¿Cuánto cuesta una obra de José Luis, si se puede decir? Bueno, ¿O varía mucho? claro, es que varía según los formatos. Nosotros, los artistas normalmente tenemos como de 2 a 3 formatos, ¿no? En el que, el más pequeño nuestro pues puede ser de un 24 por 19, más o menos. Y ese puede rondar entre 2.000 euros, 3.000, ¿sabes? Y de ahí en adelante hasta llegar a los 2 metros o 2 metros y medio. Y, por ejemplo, tus cuadros han ido evolucionando en precio, supongo, ¿no? Entonces, Claro. al que esté escuchando esto, ¿comprar un cuadro de José Luis es una inversión? Bueno, creo que no soy yo el que deba decirlo. No, pero el arte al final es una inversión, ¿no? Sí, el arte es una inversión siempre y cuando sepas invertir. Es decir, ahí pasa como con todo, ¿no? Es decir, tú compras una vivienda quizá, no sé, pensando en que va a valer yo no sé cuánto en el futuro,
y al final no vale tanto. Y en el arte pasa igual. Puede ser que hayas comprado un cuadro de un artista que no valga nada en el presente y, no sé, y a corto plazo, pues ficha por la mejor galería del mundo y entonces se ha revalorizado, no sé, un 800%, ¿no? O puede ser que pagues mucho por una obra de un artista y ese artista no se revalorice más. Es decir, porque lo compraste en su punto más álgido de valorización, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo tengo un amigo coleccionista que compró una obra de Kippenberger, creo que fue, por 1.000 euros y lo ha vendido por 1.000.000 de euros. Entonces, claro, ¿por qué? Porque él sabiamente hace una cosa. Él dice, siempre compro a artistas jóvenes, artistas que están, digamos, prácticamente en ebullición. Entonces, claro, ahí eso sí que es una inversión, porque has comprado una obra muy barata, pero previendo que sea un artista que va a tener muchísimo futuro. Ujú. Y ahora, hablando de inversiones, también muchas veces se toca en las películas, las series más, el tema de las falsificaciones. Ajá. ¿Cómo se trata ese tema? Bueno, ¿en tus obras también has sufrido falsificaciones y demás? En mi trabajo, no. Por el momento, no. ¿Y cómo hace un experto para saber el tema de las falsificaciones? Porque veo que es un proceso muy largo, ¿no? Sí, es sobre todo cuando el artista está muerto. Cuando el artista está vivo es más fácil, evidentemente, ¿no? E incluso cuando el artista está muerto, la propia familia del artista siempre es una fuente muy fiable para saber si es auténtica o no es auténtica. También muchas veces lo que se utilizan para saber las falsificaciones es una cosa, y es que nosotros los artistas somos muy maniáticos con los materiales que utilizamos. Solemos ser muy fieles a nuestros materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre utilizo papel Sander Waterford porque es el papel donde más cómodo me siento, ¿no? Trabajando. El tipo de lápices que utilizo, pues siempre la misma marca. Entonces, claro, tengo también una manera de trabajar que es muy propia de mí. Entonces es complicada digamos, de falsificar en este caso. Pero claro, otras falsificaciones, bueno, casos muy recientes como han salido de Rothko y demás, claro, es más complicado de autentificar porque, claro, a no ser que tú tengas un certificado, claro, es más fácil. Entonces, ¿cómo comprobarlo? Pues hay que hacer análisis químico de las piezas y comprobar sobre todo eso, que sean los materiales que utilizaba previamente el artista. Y estoy pensando, la verdad que esto no lo tenía planeado, pero has hablado de certificaciones y cómo certificar. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de lo tecnológico, el NFT y demás, ese mundo? ¿Estás a favor, en contra? Bueno, no estoy ni a favor ni en contra. Es que también no es un mundo que conozca demasiado. Entonces, sí que he visto que hay cosas como muy banales, ¿no? Es decir, que no forman parte de lo que yo considero que es arte, ¿sabes? También es verdad porque no sé si es por defecto de formación, que me enseñaron en la facultad a valorar la verdad y la honestidad en el arte y en el artista, que claro que eso hoy por desgracia está muy poco valorado en el arte. Es decir, la originalidad, la verdad, es una pena, pero vivimos en un momento donde todo es en pro de la masificación, de la copia sobre la copia. También es verdad que vivimos en esa sociedad que dice Jules Hand, la sociedad del cansancio, ¿no? Nos aburrimos muy fácilmente, estamos pronosticados para aburrirnos, entonces admitimos la copia como algo sumamente novedoso y nos cuesta muchísimo trabajo el experimentar cosas nuevas. Entonces, claro, he visto cosas muy, mm, digamos, de dudosa calidad en esto de los NFT, pero también, por contra, he visto cosas que son interesantes. Entonces, claro, no sabemos qué trayectoria va a tener todo esto, pero sabemos que de momento está aquí y bueno, y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y has hablado ahí un poco del tema de la sociedad y el tema del arte. ¿Qué motivarías tú a que la sociedad, por ejemplo, en la sociedad española, debería hacer para fomentar el arte? Sí. Pues por lo pronto yo creo que podría
enseñar en las escuelas a pararse y observar, porque vivimos en un mundo de una velocidad abrumadora, donde yo creo que nosotros, por ejemplo, los artistas que nos dedicamos a pintar cuadros, estamos haciendo, no sé, como una cosa sumamente romántica. Es un ejercicio romántico porque estamos viendo que la sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, que no nos paramos a pensar, y sin embargo el artista lo que propone es quieto, ¿no? Mírame, analízame, explórame, satisfácete, ¿no? Y, y claro, y eso es ahora mismo algo romántico, y creo que deberían de enseñarnos en las escuelas a pararnos y decir, oye, el arte es algo donde hacer que los pies se queden quietos, ¿sabes? Y dedícale a un cuadro, no sé, ni que sean 2 minutos, ¿no? A mirarlo de arriba a abajo. Porque hay mucha gente que veo que se enfrenta a un cuadro, ¿no? Y dice, no lo entiendo. Y digo, pero ¿cómo no lo entiendes? Sí, sí, lo has dicho en el segundo número 2 de ver el cuadro. No, es que tienes que preguntarte, volvemos al principio, ¿no? Tienes que preguntarte muchas cosas. Si es que el cuadro te está bombardeando información por todos lados, desde el color, la composición, la historia que hay dentro. Tú solo tienes que hilarlo todo. Pero claro, para eso se requiere tiempo. Y la sociedad, o digamos, sí, la sociedad nos está quitando el tiempo. Exacto. Bueno, antes de empezar a grabar te comentaba que mi lado creativo no es el más fuerte. También siento que nunca lo potencié, nunca se me fomentó. Entonces, ¿cómo fomentar ese lado creativo en uno? Ujú. Bueno, pues fomentar el lado creativo, pero ¿desde qué punto? Desde el artístico, por ejemplo, yo que vea un cuadro y te diga, no lo entiendo, ¿cómo hacer para fomentarlo? ¿Investigar, investigar, investigar, ir a museos o empezar yo a pintar para entender más el arte? Bueno, a ver, el ejercicio de pintar siempre es un ejercicio incluso catártico, ¿no? Es decir, que te puede liberar de muchas cosas, te puede incluso hasta mitigar muchas situaciones. A mí me pasó en la pandemia que para mí el ejercicio de pintar se convirtió en mi ejercicio de cura, ¿no? Pero, claro, mira, hay que ir a ver muchas exposiciones. Además, muy variadas, es decir, sin miedo, desde una exposición de pintura hasta, ¿por qué no?, una exposición conceptual, ¿no? De que nada más que haya un hilo colgando y preguntémonos por qué ese hilo, ¿no? ¿A qué me lleva el hilo? Yo, por ejemplo, he utilizado incluso en obras mías instalativas hilos, ¿no? Y además eran hilos de distintos grises y la gente, pero el hilo no lo entiendo. Y digo, pues si te fijas, es la misma gama cromática que tiene el grafito, ¿sabes? Desde el H hasta el D más extremo. Digo, ¿no ves que las connotaciones del dibujo siguen palpables incluso con otros materiales? ¿Sabes? Es decir, es fácil de ver, no es tan complicado. Entonces, claro, posiblemente lo que he dicho antes de en las escuelas enseñarnos a ver y a analizar, porque es algo que hemos perdido en nuestra sociedad. Antiguamente, cuando la sociedad era menos culta, es decir, te hablo a lo mejor de, yo qué sé, de la época medieval, el gótico y demás, la gente no sabía leer, era una sociedad inculta, en cierto modo, pero sí sabía leer las imágenes. Es decir, cuando iban a una iglesia y veían por ejemplo, a una persona retratada como monje, ¿no? Con una iglesia en la mano, sabía que era un padre de la iglesia, ¿sabes? O si había una persona con flechas en el costado, hincado en las piernas, sabían que era un San Esteban. Entonces, eso se ha perdido hoy. La gente ya no sabe leer imágenes. Sí que es verdad que hemos ganado en que la gente sabe leer un libro y hasta cierto punto analizar también eso que han leído, pero no saben leer las imágenes. Entonces, posiblemente tengamos que recuperar esa parte. Desarrollar eso. ¿Y quiénes fueron los artistas que te inspiraron o tus artistas favoritos? Mm. Pues mira, desde que era niño, Velázquez. Velázquez fue uno de mis artistas favoritos. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba, bueno, cuando estudiaba en el colegio, mi profesor de dibujo no era dibujante, sino que era mi profesor que me daba ciencias naturales
o la persona que me daba ciencias sociales, claro, nos daban láminas y copiábamos y ya está. Y que copiara quien pudiera copiar y quien no, bueno, pues que hiciera lo que pudiera, ¿no? Pero yo recuerdo que llegaba un punto en el que para mí, no sé, con 8 años o así, digamos, me aburría ese tipo de dibujo. Entonces, a lo mejor mi madre me compraba un catálogo de Velázquez y demás, y a mí me gustaba copiar a Velázquez. Entonces fue para mí como un bálsamo, ¿no? Porque ya dejaba de copiar las láminas estas típicas que venían en cuadernillos y empezaba a copiar obras de Velázquez o incluso Goya o Picasso, ¿no? Entonces todo eso me estimuló muchísimo y ya después con el tiempo, evidentemente, vienen otro tipo de artistas porque tienen otro tipo de inquietudes, ¿no? Y bueno, en su momento también me inspiró muchísimo y aprendí muchísimo de Bernini, Borromini, eh, Caravaggio, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? Y hoy artistas pues como Víctor Mann, Luc Tuymans, en fin, y otro tipo de artistas contemporáneos Sí, sí. muy, muy buenos. Te iba a consultar, y artistas actuales, ¿con cuál te gustaría hacer una colaboración? Pues mira, yo tenía un artista al que amaba y amo muchísimo, que se llama Marcel Van Iden, y tuve la suerte de que un día me contactó por redes sociales, porque venía a Málaga a una exposición, y claro, y para mí fue como, wow, me ha escrito Marcel Van Iden, ¿no? Porque lo admiro muchísimo. Y con él me encantaría poder hacer, aunque sea una exposición colectiva y demás, porque es una persona realmente admirable. Y además, esto no pasa con todos los artistas, ¿eh? Porque muchas veces conoces al artista y te gusta el artista, pero la persona no tanto, ¿no? Pero con Marcel Van Iden sí me llevo las dos cosas. O sea, una muy buena persona y también un excelente artista. Qué bueno. Y siempre en Argentina hacemos mucho esta pregunta. Si tuvieses una cena esta noche y pudiese invitar a 3 personas, vivas o muertas, para tener una charla increíble, ¿a qué 3 personas invitarías? De artistas, ¿no? De artista o, bueno, puede ser de un político, demás. ¿Qué persona dices tú, "Buah, me encantaría hablar con esta persona y sentarnos a charlar"? Sí, pues mira, yo le dediqué un cuadro a 3 artistas bueno, el cuadro se titulaba The Fucking Master of the Universe y estaba dedicado a 3 artistas que yo admiro mucho, que son Luc Tuymans, Neo Rog y espérate, y el tercero era Luc Tuymans, Neo Rog y Marcel Van Iden. Entonces, a estos 3 lo sumaría Qué bueno, en qué esa bueno. zona. Y para el que esté preguntándose cómo puede comprar una obra de José Luis, Ujú. ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues, por ejemplo, a través de nuestra página web o incluso a través de redes sociales, por mensaje privado y demás, es factible. Qué bueno. Bueno, para ir cerrando un poquito, un mensaje a los jóvenes. Bueno, pues que trabajen, que trabajen, que luchen, que no se desesperen por encontrar un punto muerto, ¿no? Donde no continuar, porque a mí me ha pasado, he tenido crisis creativa, pero fíjate, me dio un consejo un artista al que yo también valoro mucho, em, que es Guillermo Pérez Villalta, ¿no? Coincidí un día con él en un concurso de arte del que los dos éramos miembros de jurado, y él se lo planteé, no tuve vergüenza en decírselo y le dije, mira, Guillermo, estoy en un momento en el que no sé qué hacer, no sé por dónde tirar, lo que hacía hasta ahora me aburre, no quiero seguir haciéndolo. Y él me dijo, que te haya pasado esto es buenísimo, porque significa que eres un tío honesto, ¿sabes? Es decir, que no vas a estar relamiendo todo lo que has hecho hasta ahora, sino que quieres continuar, pero con un cambio sustancial. Dice, no tengas miedo, o sea, ponte a trabajar y un día te saldrá algo que te hará continuar en el camino. Y así fue. Me costó tiempo, meses, pero así. Y si hay que sufrir, se sufre, no pasa nada. Esto es así. No es un bálsamo de agua o de aceite en el que vayamos a vernos reflejados súper nítidamente, sino que muchas veces van a llegar ondas en el que no nos veamos bien, ¿no?
Entonces, todo esto forma parte del proceso creativo y nada, y sobre todo lo más importante en el arte es eso, encontrar tu verdad y encontrar la honestidad, porque si no lo tienes, te van a pillar. Ahí va. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que hemos tocado un tema del arte que muchas veces los jóvenes no tenemos mucho presente. Entonces, agradecerte enormemente por la oportunidad de primera mano escuchar de un gran artista todo lo que es el arte. Así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, un gusto. Close.